Justo le damos la bienvenida a Leslie Jiménez Ursúa, quien es coordinadora de proyectos en Impunidad Cero. Leslie, bienvenida, muy buenas tardes, noches. Gracias por aceptar platicar estos minutos para la audiencia de La Octava. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Leslie, por el contrario. Hemos escuchado evidentemente, a raíz de que conocimos este caso de la joven que fue encontrada allí en la autopista México-Cuernavaca y después de lo que acabamos de escuchar que dice la Fiscalía del Estado de Morelos, que pues fue prácticamente porque bebió demasiado alcohol. Desde que escuchamos ese tipo de declaraciones, de inmediato surgieron las críticas y una palabra clave en el asunto, la revictimización de Ariadna Fernanda López. Leslie, por eso la primera pregunta que te hago es, ¿cómo tendría que haber informado la Fiscalía del Estado de Morelos sobre este asunto? Bueno, eso es una muy buena pregunta y sumamente puntual, debido a que desafortunadamente ante ya la falta de confianza hacia las instituciones de procuración de justicia, la manera en cómo se deben de comunicar es relevante para cualquier caso que se esté investigando y más en casos de violencia de género. Es importante que las autoridades tengan en cuenta que están informando, sí, que es obligación hacerlo, pero están hablando sobre el fallecimiento de una persona, de una mujer, en aspectos o en circunstancias que aún no sabemos cómo se dieron y están tratando con una persona que tuvo una historia de vida, que tuvo familia, que tiene familia, amigos, demás. Así que en el momento en que se comunican y comunican ese tipo de circunstancias o de hechos, deben de cuidar en todo momento la dignidad de las víctimas y pensar que el tema en cómo se comunican también envían el mensaje de aquellas personas que están viviendo violencia y que aún no se animan o aún no buscan la forma de acudir a pedir ayuda a las instituciones encargadas. Nos hemos enterado, lo sabes perfecto, Leslie Jiménez Ursúa, que se han incluso modificado las leyes con base en cómo vamos descubriendo las irregularidades o las malas prácticas de las autoridades. Pongo, por ejemplo, la ley Ingrid. Una ley que ahora castiga, penaliza a servidores o funcionarios públicos que hagan filtraciones de imágenes, de fotos, de videos que atenten contra la dignidad de la mujer, de la víctima, en este caso en particular. Por eso la pregunta entonces tendría que ser, ¿nos hace falta también una ley en este sentido para que las autoridades entiendan, conozcan y tengan límites en la manera en la que informan y no parezca que lo único que están tratando es de lavarse las manos? Bueno, ya existen protocolos de investigación en los que indican a las autoridades, además de los actos de investigación, también la forma de conducirse respecto a este tipo de casos. No tendríamos que caer en una legislación diversa, puesto que los protocolos son bastante específicos ante este tema. Aquí creo que es importante, una vez más, hacer un llamado a las autoridades que se encargan no solamente de capacitar a los servidores públicos, sino también a las que se encargan justamente de llevar como todo este tema de presupuestos y dinero para que las capacitaciones vayan no solamente enfocadas a conocimiento jurídico, porque tenemos y confiamos que los servidores públicos como ministerios públicos, peritos, policías, fiscales, ya tienen un conocimiento jurídico en la materia, sino aquí lo que se busca es que tengan una formación pensando siempre en el tratamiento de las víctimas y la comunicación. Sin embargo, vemos que desafortunadamente no se les ha dado ese campo de darles este acercamiento humano de trato hacia las víctimas y de comunicación, el cual es sumamente relevante justo porque desafortunadamente esta forma de comunicar y de dar a entender en la noticia de cómo están investigando, lo único que envían es un mensaje no solo de revictimización, sino de escrutinio hacia la etiqueta de una posible víctima perfecta. Y en este país, desafortunadamente, las violencias cruzan de manera diversa, entonces no podemos construir una víctima perfecta. Mencionas que tiene que haber capacitación, que se tienen que seguir perfectamente los protocolos. En particular, todo esto es para los servidores públicos, pero seamos honestos, Leslie, después de que nos enteramos de este tipo de casos, quienes revisamos redes sociales, nos damos cuenta que la revictimización incluso viene de parte de la sociedad. ¿Cómo le hacemos ante el reto que parece enorme? Bueno, justo el reto es enorme porque no solamente es un trabajo que tiene que realizar las autoridades, que de bien es cierto, inicia este proceso de revictimización de la forma en cómo comunican. Eso es un trabajo que tenemos
todas las personas, desde medios de comunicación, sociedad en sí misma. Si estamos escuchando que hay comentarios de revictimizantes o en su caso vemos en redes sociales publicaciones que van hacia el sentido de revictimizar y exponer a las víctimas, tenemos todo la posibilidad de detener este tipo de acciones y no solamente pensar que somos espectadores o espectadoras de lo que está sucediendo. La violencia es un problema sistemático y estructural y el trabajo que tenemos todas las personas para no solamente evitarlo, sino también combatir este tipo de comentarios y de acciones gubernamentales de revictimización, también forma parte de nosotras y de nosotros. Sí existe la apertura por parte de autoridades y de sociedad, ustedes lo entienden o lo han visto así, que se dedican aquí en Impunidad Cero al asunto. Entiendo que uno de sus programas o de sus intenciones fundamentales, como ustedes mismos lo mencionan en Impunidad Cero, es la humanización del servicio público. ¿Están teniendo oídos abiertos, están teniendo puertas abiertas a esta intención? Sí, es un trabajo que tiene que realizarse de manera paulatina porque estamos hablando de más de 32, bueno, son 32 fiscalías, pero a su vez cómo se encuentran estructuradas internamente. El pasado verano tuvimos una serie de talleres enfocados a servidores públicos en donde abordamos diferentes delitos, principalmente delitos en donde se cruza el género, no solamente buscando darles un acercamiento de carácter jurídico, porque como comenté, ya tienen una formación jurídica, sino buscando que es importante este aspecto humano del trato y del acercamiento de las autoridades y que este trato y acercamiento no solamente da un cambio sumamente relevante para las víctimas, sino para todas las personas. Desafortunadamente tenemos muy socializado esta desconfianza y esta serie de negligencias en la investigación por parte de la institución del Ministerio Público. Es importante que las autoridades sepan que el cuello de botella de la impunidad se comienza desde este acercamiento a las instituciones y esta nula confianza. Perfecto. Leslie Jiménez Ursúa, coordinadora de proyectos en Impunidad Cero, muchas gracias por haber aceptado platicar estos minutos para la audiencia de La Octava. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta la próxima. Paréntesis en la información y después más noticias. No se vaya.